Buenas tardes, buenas noches y todos los agradecimientos ya reiterados y vueltos a reiterar, pero la verdad que está muy bien no solamente tener las iniciativas, sino lograr concretarlas, ¿no? Y creo que el esfuerzo, que parece también pequeño, que seguramente Curro y Pandilla han hecho para todo esto, vale la pena tenerlo como una especie de un pequeño germen que pueda permitir discutir también en qué estamos, en cómo nos planteamos la profesión, cómo vemos los contextos y los escenarios, también como parte del proyecto de la propia carrera, ¿no? No solamente del proyecto de la arquitectura, sino del proyecto de la disciplina. Y preguntarse sobre lo menor y lo mayor, la verdad, incita a hablar de muchas cosas. Nosotros también hace un tiempo habíamos estado trabajando sobre esta cuestión del disponerse y el ponerse frente a distintas situaciones y analizando también no solamente cómo ha surgido nuestro nombre, sino esta especie de primer salutación de Navidad que hicimos para un día. Entendimos que en aquel pequeño lápiz, en aquellas pequeñas ideas también surgía una idea del mundo, o sea que lo de lo mayor y lo menor empezaba a ser una especie de diletancia o una dualidad interesante de explorar, ¿no? O sea que nos preguntábamos directamente qué pasa cuando hablamos de arquitectura menor. Estamos hablando de lo menor, de lo mínimo, de lo minúsculo, ¿no? Y con esas pequeñas cosas realmente se pueden construir y se deben construir realmente las cuestiones de fondo, ¿no? Y las cuestiones que trascienden la marca, ¿no? Hablábamos también, habíamos hablado también en un momento de la arquitectura menor, también evocando lo que decía Deleuze sobre Kafka, ¿no? Aquella literatura menor no porque fuera la de una minoría, sino que era la de... No porque se hiciera un lenguaje menor, sino que se hacía como en los lenguajes oficiales, ¿no? de la cultura mayor, pero quizá hecha por una minoría no necesariamente desclasada, sino por alguien o por algunos, que eran muchos, que más silenciosamente estaban construyendo no una marca, no una cultura de marca, pero sí una cultura de fondo, ¿no? Entonces el retrotraernos a esa cultura o a esa literatura o a esa arquitectura menor de la pequeña escala, no por tamaño, pero sino por dedicación, por tiempo, por proximidad, y que de hecho se volvía colectivo, porque era colectivo a partir de individualidades cotidianas y de individualidades comprometidas, y que entre todos se construía como ese gran soporte de la cultura de verdad y no de la imagen de marca, ¿no? Entonces, a partir de eso nos preguntábamos cuáles de nuestros trabajos habrían sido los menores, ¿no? Y cuáles de aquellas arquitecturas que habíamos producido de una manera eran mayores o también podían ser menores, por qué eran unas cosas, ¿no? Y por qué hablar, y por qué no entonces decíamos, si era el momento entonces de traer aquí otros proyectos hechos quizá con aquellas mismas lógicas o paradigmas de trabajo o tipos de encargos surgidos de concursos, ¿no? Como las ampliaciones, pequeñas ampliaciones de colegios en las que estamos ahora, ¿no? que también hablan de una arquitectura algo para nada menor, que es la educación, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo de a poco nos íbamos tirando de ese hilo, y por qué no acudir a esta convocatoria que nos hacía la exposición a algunos de los desafíos que se nos habían planteado en los últimos años, que era un trabajo que básicamente solicitado por un otro tipo de encargo, que era el encargo de las exposiciones de arquitectura, ¿no? Donde la arquitectura mayor, de alguna manera la que se le llamaba mayor, empezaba a darle soporte a otras cuestiones, ¿no? Que la arquitectura debía quedar como en un segundo plano para darle lugar, ahora sí explícitamente, a lo que tenía que enseñarse, al verdadero protagonista, ¿no? Y en ese diálogo nos volvía a traer, digamos, las reflexiones a que las arquitecturas que nosotros podíamos haber llamado mayores o que nos convocaban desde las palabras de las mayúsculas, también tenían sentido en la medida que le daban lugar y soporte a la esencia misma de la arquitectura, que eran nuestras relaciones más o menos cotidianas, ¿no? Bueno, porque realmente el trabajo sobre modos de exponer se presume, en cualquier caso, como una mediación espacial
con otras, o sea, para conseguir contar y recibir una determinada cultura, ¿no? Nosotros esa espacialización de determinados conceptos es algo en lo que hemos trabajado intensamente y que ahora por suerte se nos ha presentado pues en algunos trabajos con los que hemos seguido ahondando e investigando esta situación, ¿no? De alguna forma, el silencio en el que queda, el espacio en el que se expone, es algo que a nosotros nos interesa porque no deja de ser arquitectura justamente el diálogo entre las dos cosas. Y lo que finalmente se muestra de una manera muy subrayada, o sea, con mucha intensidad, es la relación de las personas con todos esos contenidos, con su cultura, con la que llevan detrás y con la que se van a exponer. De alguna forma, esto es lo que Gerhard Richter muestra en esta obra que se llama Astgrau, en la que la máxima expresión de mayor abstracción, que es un vidrio gris como también un color neutro, consigue reflejar la actividad y la actitud de absolutamente todo aquel que pasa por delante, ¿no? Pero que siempre se hace desde una lógica mayor, porque realmente la disposición de toda la arquitectura está a disposición de precisamente ese plano sobre el cual la gente representa y se representa a sí misma, ¿no? Bueno, vamos a contar el proyecto en el que estamos trabajando, que se trata de una exposición para el Reina Sofía, precisamente porque ha sido uno de los proyectos en los que llevamos bastante tiempo reflexionando justo sobre cuál es aquello que se muestra cuando en el fondo son las personas, los cuerpos, la gente que va paseando y que es sustancialmente lo que va a formar parte de esa exposición. El encargo, desde luego, no era fácil. Básicamente se trataba de una exposición en la que no hay nada que exponer. Claro, cuando nos comentan, eso no es nunca algo fácil y además, bueno, se continúa, ¿no? Y hablamos básicamente de que la exposición va a ser de música, va a ser básicamente de la música que se ha desarrollado de los años 80 en adelante, entendiendo además que, como statement, Francisco López, que es el comisario, entendía claramente que había sido todavía poco representada la música como precisamente una línea de trabajo y de investigación cultural y una manifestación artística que construía transversalmente un diálogo con numerosos de los temas con los que los artistas se habían trabajado. Es más, ni siquiera, sobre todo se conseguía, y esto era parte del encargo, huir de la objetualidad y de la extrema visibilidad que tiene el arte contemporáneo hoy en día. De alguna forma entrábamos en una pura contradicción, montar una exposición en la que no hay nada que exponer, huyendo de la visibilidad, huyendo además de la cuestión en la que se estaba planteando el arte contemporáneo desde una radicalidad planteada por el propio comisario con muchas dificultades. Bueno, en ese sentido, a nosotros nos parece que era menor esa situación o esa propuesta en la que la arquitectura necesariamente construía el silencio, puesto que lo que se iba a exponer era la música, ¿no? A nosotros eso nos parecía absolutamente de interés y en eso, en un numerosos diálogos y conversaciones con el equipo, pues estuvimos construyendo una propuesta en la que puedo decir que fueron muchas propuestas porque siempre necesitábamos hacer menos, ¿no? Siempre menos, ¿no? Y esa situación a nosotros nos interesa. Bueno, esa socialización artística y cultural que planteaba, esto es parte del texto del statement del curator, habla precisamente de que tiene naturalmente unas raíces anteriores, toda la música tonal, toda la música del siglo XX, pero que después de la era de Internet se multiplica y aparecen pues todas las transversalidades que la música ha construido a partir de ahora. Nosotros entonces empezamos a estudiar la planta tercera del Reina Sofía, que habíamos visitado pues, numerosísimas ocasiones, pero ahora desde la necesidad de pensar sobre ella y contar esos espacios tal cual, tal como son. A nosotros nos parecía importante poder desvelar que el Reina Sofía en sí mostrara sus cualidades, pero también mostrara una forma de acoger, una disposición que es, como sabéis, una de las pocas palabras que muestra la acción y el efecto de disponer, ¿no? O sea, es la disposición muestra efectivamente cómo colocar las cosas, cómo conseguir que un espacio genere una determinada interactuación, pero también finalmente ese resultado. A nosotros eso nos llevó a desarrollar, la exposición se desarrolla en estas dos salas, en la fachada y en el ala oeste,
y a ir pensando en algunos conceptos que fueron los que lideraron el proyecto, ¿no? Pensábamos que había que trabajar con una idea de umbral, la idea de umbral como espacio en el que uno se sosiega, deja como atrás el camino en el que viene, en el que pausa su entrada para poder atender a la escucha. La escucha se va a producir en todas las plantas, menos en todas las salas, menos en esta de aquí, a través además de cascos, ¿no? Porque en ese sentido no estaba espacializada la música, que nosotros hemos trabajado en otras ocasiones, está puntualmente siempre vinculada al dispositivo en el cual la escucha es absolutamente exacta, perfecta, la manera de, como el que visualiza una obra de arte en las mejores condiciones posibles, ¿no? Con todos los registros que eso pudiera llegar a ser. Un comentario. Claro, a ver cómo lo ponemos en pie. Nosotros nos llaman a resolver una exposición y cuando nos dicen primero que no hay nada, pero segundo que el espacio no diga ni condicione, entonces, ¿por qué llamas a un arquitecto? ¿No? O sea, pongámonos en situaciones, venimos todos creo que trabajando, ¿no? como la herramienta disciplinar, ¿no? Con la disposición de las formas que generan relaciones, como decía Curro, con los materiales dispuestos para evocar o motivar o estimular, etcétera, etcétera, o limitar lo que fuera, o sea, a través de dos elementos para nosotros principales hasta el momento, la tectónica, ¿no? la capacidad de tocar y la capacidad de ver, ¿no? Y de repente se nos habían disuelto esas dos herramientas. O sea, cada vez que llevábamos algo dice, no quiero ver. No, la arquitectura no tiene que decir, bueno, pero ¿cuál es la idea de genealogía que tienes? Porque a ver cómo condicionamos. No, el espacio no tiene que condicionar nada. Digo, pero el espacio condiciona, o sea, es imposible. No, y la luz y el color, o sea, había como una... El reclamo del comisariado era continuamente eliminar todo estímulo que no fuera el oído, pero a su vez el problema era un tema ya áptico. Si tú vas a poner... La exposición va a datar, y esto sí, ya se puede... No, al principio nos decían que no dijéramos nada, pero va a datar de que te van a dar una aplicación y vas a ir con unos cascos por la sala cuarta y cada vez que pases por un determinado sitio te capta un GPS, un localizador, y te habilita una determinada cantidad de sonidos vinculadas con la filosofía del recorrido, de la catalogación de estos sonidos que a través de los últimos 20 años esta persona... Son más de 2.000 piezas musicales que tú vas a estar ahí. Y ahora, ¿cómo se predispone para que tú escuches confortablemente, etcétera, etcétera, pero donde no te distraigas, los paisajes visuales deben desaparecer, etcétera? Y claro, tú dices, pero si vas con unos cascos y todo es oscuro porque hay que eliminar el sonido, te caes directamente. Es que sí, hay unos problemas. Entonces, de pronto, y me voy a coger de la pequeña inciso de vuestro cuando decís, esto era un ejercicio de estructura. Y de repente te das cuenta que nuestra labor casi que se vuelve una labor casi técnica, ¿no? Casi ingenieril. Simplemente te llaman como por unas herramientas técnicas que tú tienes para poder disponer de determinados elementos ahí, pero que anulan todas aquellas pretensiones o aquellos instrumentos que con nosotros naturalmente trabajamos y comunicamos, que es el tacto y la vista, ¿no? O sea, la imagen desaparece, el tacto como tal también, ¿no? Sí, en cualquier caso, todas esas discusiones, bueno, que fueron, te digo, bastante ricas, bueno, pues versaron sobre justamente hablar sobre la disposición a la escucha, ¿no? Entendiendo que esa regresión de la que hablaba Adorno, pues era positivable, ¿no? Y realmente era muy valorable. Bueno, las distintas salas se organizan según precisamente aquellos temas que quiere subrayar la exposición. Habla de nuevas genealogías, la música a través de una nueva interpretación de las formas de arte hace posible leer otra jerarquización de la línea histórica con la que se ha entendido, trabaja en redes, obviamente, asume además la capacidad que tiene de multiplicarse, reverberarse, volverse a editar y tener otras tipos de cosas que obras de arte habituales no lo hace posible, o hablan de la excepcionalidad o hablan de la copia y de la repetición. En otros sitios incorpora además aspectos técnicos y tecnológicos a la propia obra de arte, que es algo que habitualmente también se hace en el arte contemporáneo, además de formular una nueva gestión de la estética, una nueva propuesta que está todavía por reformular y escribir, además de problematizar sobre la cuestión de autoría, del do it yourself, do it together, shall we do that together, en fin, hay una serie de cuestiones que se manifiestan a través de la música. Y en ese sentido, nosotros pensamos, como es natural, que la primera cuestión tenía que ver con esta de Luigi Nono, de ver a Luigi Nono y a Yeri haciendo todo tipo de
experimentos para conseguir escuchar o ver y poder experimentar el espacio, que además habíamos estado estudiando pues como lugares donde poder estar y tranquilamente poder reunirse pues con una determinada disposición. Y eso finalmente ha empezado a ser parte del trabajo que en el fondo no es para esta exposición, sino que después de lo que montemos, el Reina Sofía pues lo va a usar pues para todos los demás espacios en los que necesita continuamente estos dispositivos y van a quedar como patrimonio del mismo centro, ¿no? En ese sentido, esta sería como, vamos a pasar rápidamente por las salas, son siempre croquis, la obra está por empezar. Y estos son como los diálogos con los que estuvimos tratando con Manolo, con Teresa y con Francisco López, el comisario, intentando ir desvelando cuáles eran las características de cada uno de esos espacios, cómo visualizarlos, cómo luego, que luego es una obra que se licita, que tiene todo, ¿no? Como hablábamos, apertura de puertas, cierre de montones de cosas. Pero sí había una lógica que la contaremos quizás más adelante en otra charla que vamos a dar al principio de marzo, creo. Aquí es más larga, entonces la vamos a contar con más extensión, pero que habla precisamente de cómo cualificar estos espacios para que los cuerpos y sus sombras a través de la luz pudieran estar específicamente dispuestos a la escucha en ese sentido, ¿no? En ese sentido, bueno, cada una de esas salas van desarrollando algunas piezas, incluso vamos a transformar pues, parte del suelo de alguna de las salas para conseguir que la espacialización del sonido, que es la única que tiene sonido en abierto, nos permita aproximarnos o alejarnos de determinadas fuentes de sonido y conseguir una percepción suficiente, ¿no? Esta es la sala F4, que es la sala que quedaba en el ala sur y que tiene una disposición, bueno, es muy determinante la arquitectura en ese punto, pero que quizás vamos a problematizar con eso. Bueno, de alguna forma, esos dispositivos que luego quedarán en la parte de la biblioteca y en la parte de juego de niños y tal, son aquellos que se han ido diseñando, que tienen bueno, pues esa posibilidad de ser modulables y de ser transformables con una cierta rapidez y que van a conseguir bueno, pues que cada uno encuentre su sitio y su lugar en esa exposición que, como decía Fernando, pues amerita estar muchos días entrando y saliendo para conseguir ir escuchando pues prácticamente todas, ¿no? Hemos permitido el hecho de diseñar unos medios mundos e intentar hacerlo 3 medios mundos, uno muy grande, otro más chico y otro portable, porque lo pensamos que eso puede ser. Y bueno, algunas imágenes que sí vamos a trabajar. Tenemos la suerte de trabajar con Salvador Rueda, que es con Tony Rueda, que es un iluminador maravilloso, que es un ingeniero que está trabajando en numerosos museos y que realmente hace posible cada uno de ellos. Estas son como las propuestas o las soluciones que estamos pensando desde la música y finalmente, bueno, presento solo la muestra de lo que nosotros hemos incorporado a la exposición. Estamos también desarrollando el proyecto de reforma de educación de la Sala del Chafalán del Banco de España, del banco que, como quizás sabéis, en 1883 se consigue cerrar la última ala de todas y cada una de las piezas que conforman el banco y es algo en lo que numerosos otros arquitectos han ido interviniendo, particularmente en la zona del vestíbulo en Cibeles, que es esta sala. Trabajaron en el 92 Ángela García de Paredes y Nacho Pedrosa y entonces hicieron una reforma, una transformación importante dentro de esa sala para que luego pues, está siendo usada como una oficina, como es habitual, ¿no? Bueno, ocupan todos los espacios que necesitan y el trabajo aquí vuelve a ser de construir un silencio, o sea, conseguir de nuevo que no se note nada de lo que vayamos a hacer porque hay que desmontar todo lo que se ha incorporado, hay que hacer un estudio claro de todas y cada una de esas incorporaciones tan leves como sean posibles para conseguir que se aloje posteriormente la colección del Banco de España en distintas exposiciones. Particularmente vamos a montar una que es sobre los orígenes de la colección, que es de Goya. Hemos trabajado sobre los colores. A mí me encanta cuando Piet Oudolf hace en paisaje este tipo de búsquedas de colores, ¿no? Que nosotros hacemos pues, naturalmente también con algunas de las piezas que se van a mostrar. Y estas son las disposiciones que hemos estudiado para esta sala, que como digo es un proyecto en realidad de
de instalaciones, de reconstrucción, de un proyecto que está como de lo que se ve hacia atrás, ¿no? Y eso también tiene de silencio la arquitectura que a nosotros nos parece que es importante. Obviamente tiene parte de reconstrucción e insistencia. Estos son estos divertimentos que estaban expuestos, ¿no? Y que en el fondo, bueno, pues hablan de una manera de representar o de entender cómo la línea y la propia macla de los billetes, ¿no? El sello que tiene y construye cada uno de los billetes que tenemos, pues pueden también mediar y suscribir cada uno de estos. Termino con una pregunta o con un tema para la discusión, ¿no? Sabéis que Goya, es que ahora, como se van a mostrar numerosos Goyas, pues hemos tenido ocasión de poder conocer muchos más, ¿no? Algo que siempre, que no dejas de atender. Sabéis que Goya hizo uno de los bocetos para uno de los tapices que se alojarán en la sala de conversatorios o en la sala de comedores del Palacio del Pardo, un boceto para un tapiz que se llama así, ¿no? El albañil borracho, ¿no? En el que dos trabajadores agarran a un albañil en estado de embriaguez. Y sin embargo, finalmente el que se monta como tapiz es el albañil herido, ¿no? No se sabe muy bien por qué, que es este otro, donde cambia el semblante de los que lo cogen. No se sabe muy bien por qué, porque cambia en este momento esa euforia del pueblo eufórico y además que realmente está celebrando una determinada situación a esta otra, que habla de una otra situación en la que está esa profesión, o realmente es una herida en ese momento de alguien que ha caído de un andamio, como se ve, y que en el fondo a nosotros no nos deja más que preguntas al respecto, ¿no? Lo dejo ahí por si compartimos las preguntas posteriormente. Muchas gracias.